Le damos la bienvenida a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través de nuestra transmisión completamente en vivo, en Facebook. Es nuestra oración que el Señor le bendiga. Amén. Durante esta semana tuve la oportunidad de estar alimentándome espiritualmente. Y en varias oportunidades el Señor me habló a través del mismo versículo, a través de la historia de José. ¿Cuántos han oído hablar de José? Amén. A través del sufrimiento que este siervo del Señor atravesó, empezando por sus hermanos y terminando hasta allá por desconocidos completamente. Y usted y yo quizás más de alguna vez nos hemos preguntado en nuestra vida ¿por qué el sufrimiento? Perdónenme que aquí hay algunos cablecitos, vamos a quitar. Okay. ¿O no se ha preguntado usted por qué hay sufrimiento en el mundo? Amén. Y quizás en el peor de los casos usted se ha preguntado, ¿creó Dios el sufrimiento? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? Si Dios creó el sufrimiento. Fíjese que Dios creó un paraíso inimaginable, que usted y yo a estas alturas no nos podemos imaginar ese paraíso que Dios creó allá en el Génesis, lo que nos relata la historia bíblica, allá en Génesis, cuando Dios se dispuso a hacer lo que hoy conocemos como existencia. El planeta, los animales, el sistema solar, las estrellas, el sol, la luz, la oscuridad, la luna. Y dijo que iba a crear a un hombre en el sexto día, que iba a crear al hombre para que él enseñorara toda la creación. Entonces era un paraíso, pero había una condición en ese paraíso. Para que fuese lo que era un paraíso, había una condición, un requisito a cumplir. Y Dios le había dado instrucciones allá a Adán y a Eva. Le había dicho de que lo único, de todo podían disponer, pero del único que no podían comer era del fruto del árbol del bien y del mal, que estaba en el centro del paraíso. Pero la desobediencia llevó al hombre, a la humanidad, a perder esa condición de paraíso. Entonces, entrando la desobediencia, entrando el pecado en el mundo, entró el sufrimiento. Dios no lo creó. Dios en su infinita misericordia no había, y tan grande era su amor para su creación, que no quería que sufriésemos. Pero el hombre, en su negligencia, en su desobediencia, le dio la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, se creó, según él, según su mente y según nuestra mente, nos creemos autosuficientes. Llegamos a un punto que pensamos que no podemos, que no necesitamos a ese Dios. Y hay un punto peor, que algunos niegan la existencia de Dios. Y hay teorías. Primero existía, ya cuando estaba jovencito, ya hace tiempo, existían teorías de la evolución, que veníamos del mono, del Homo sapiens. Luego hoy ya a finales del siglo XX sale otra teoría, que es la teoría del Big Bang, que somos el producto de una gran explosión. Ahora entiendo yo por qué tantas explosiones en el mundo. Quieren crear, pero las explosiones destruyen, no crean. Amén. Amén. Entonces, bajo esa perspectiva, Dios no creó el sufrimiento. El sufrimiento vino como consecuencia de las desobediencias del hombre, de la pseudo autosuficiencia del hombre, de la independencia del hombre de Dios. Amén. Amén. Entonces, hay una historia. Yo esta tarde quisiera compartir con usted hay muchas en la Biblia, por supuesto, pero ¿qué le toca a Dios? Utilizar como instrumentos suyos aquellas cosas que entran para darnos sufrimiento, aparentemente, y Dios las transforma en bendición, en un proceso en el que Dios nos hace pasar para después transformarnos en bendición. Un ejemplo, Job. Dice la palabra de Dios que Job era el hombre más rico de Medio Oriente. Tenía no sé cuántas asnas, cuántos camellos, tierras, sirvientes, y tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Todos conocemos la historia.
Y en un día él lo perdió todo. Imagínense ese dolor de perder 10 hijos de una sola vez. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si un día recibiese esa mala noticia? ¿Cómo reaccionaría mi carne? Aunque mi espíritu confiaría en los propósitos divinos de Dios. Amén. Pero ese es uno. Vámonos a José, que es el tema de esta meditación esta noche. Gloria a Dios. José, uno de los últimos hijos de Jacob, él era el soñador, así era conocido como el soñador. Había tenido tantos sueños de que unas espigas se inclinaban a él, 2 espigas, y luego le comunicaba esos sueños a su padre y a su madre, y deducían de que un día sus hermanos iban a estar inclinando el sol y la luna, que simbolizaban al padre y a la madre. Pero era tanta la envidia que sus hermanos llegaron a tenerle a José que lo vendieron. Usted conoce la historia. Hicieron a creerle a su padre de que se lo habían devorado las bestias del campo, y sacaron sangre de un cordero para manchar sus túnicas y sus vestidos, y hacerle creer al papá, a Jacob, de que su hijo José había muerto. Y de el matrimonio, o de la relación matrimonial que Jacob tenía, si no me equivoco era con Raquel, eran los hijos de Raquel, José y Benjamín, era el último, el jovencito, era el último de los 12 hijos de los 13 hijos de Jacob, porque hay una hembra que se llama Tina, pero los varones eran 12. Entonces hay un gran dolor en el corazón de Jacob. Pero José pasa desde ser encarcelado en un calabozo, pasar luego ser vendido como esclavo, llegar a la casa de uno de los principales en Egipto, de Potifar, ser acusado de querer seducir a la esposa de Potifar. Él huye, como usted y yo podríamos haberlo hecho, huye y se va, y luego es encarcelado casi 12 años, si no me equivoco. Y tras esos 12 años también Dios le bendice porque le da el don de interpretación de sueños. Está el copero y el panadero, y luego de 12 años, uno de ellos, creo que es el copero, sin temor a equivocarme, se recuerda que gracias a la interpretación del sueño un día de José, él es sacado de la cárcel y es llevado otra vez a servir ante Faraón. Y Faraón está siendo atormentado por un sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, ya usted sabe qué significaba. Y luego, cuando se da cuenta de ese sueño, el copero le dice al Faraón: yo vine aquí de regreso a servirte a ti, gracias a que un hombre allá en la cárcel me interpretó un sueño que yo tuve. Quiera Dios que él te pueda interpretar ese sueño. Y lo manda a traer Faraón. Interpreta el sueño y ve tanta sabiduría Faraón sobre este hombre de Dios, José, y lo pone segundo al mando. Gloria a Cristo. En la gobernación del imperio egipcio. Y viene José y prepara, interpreta el sueño primero, y el Faraón ve la sabiduría que este hombre tiene y le da a él el título de gobernador de las tierras de Faraón, de todo Egipto. Y durante ese proceso de preparar, durante esos 7 años de abundancia, la familia de José, allá en Canaán, está pasando la hambruna, empieza la hambruna. Luego de esos 7 años, vienen los 7 años, pero los más afectados fueron los que estaban alrededor del pueblo de Egipto. Y ya más o menos lo estoy ubicando en la historia, que esta noche vamos a meditar en ella. Esto está en Génesis 45. Y llega el momento en que, gracias a ese sufrimiento, y yo puedo ver en esta historia cómo el poder providencial, la misericordia, el plan providencial de nuestro Dios, que tiene una panorámica completa de las circunstancias y transforma este disque sufrimiento en provisión, en providencia para su pueblo, para proteger a su pueblo. Si vemos solo la parte donde José es sometido a esclavo, es vendido, llevado,
Entonces decimos, wow, si es un hombre, si es un siervo de Dios, ¿y por qué este sufrimiento? Pero cuando ya vemos cuáles son los propósitos de Dios y qué ayudó a José a desarrollar durante ese proceso de sufrimiento, entonces vemos que desarrolló las características o las capacidades o habilidades para poder llegar a ser gobernador en todo el imperio egipcio. Amén. A través del sufrimiento, Dios nos hace pasar para que nosotros crezcamos espiritualmente, no por y desarrollamos habilidades no para nuestro propio vientre, sino para nuestra dependencia de Él, para que podamos ver de que dentro de las circunstancias que usted y yo atravesamos hay un plan providencial de Dios para cada uno de nosotros. Así que acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 45, y mientras usted busca esta maravillosa porción bíblica, capítulo 45, versos del 1 en adelante, fíjese de que tanta es la hambruna que Jacob le dice a sus hijos que vayan, les da dinero para que vayan a Egipto. Ya hay unos rumores a través de las redes sociales, se han enterado ellos de que Egipto no está padeciendo de esa hambruna, sino que tiene suficiente granos, tiene suficiente alimento, suficiente provisión para afrontar los días de hambruna. Entonces Jacob le da instrucciones a sus hijos que vayan. Y ellos van, y José los reconoce, pero hay algo en el corazón de José que todavía quizás vamos a asumir, no dice eso la escritura, pero vamos a asumir que todavía él no ha saldado ese resentimiento ante su familia, ante haber sido esclavizado, vendido, torturado y pasar por la cárcel, ser acusado injustamente. Pero llega el momento de enfrentarse a aquellos que un día lo habían vendido. Y él arma un plan. No es venganza, es simplemente arma un plan para manifestarse. Ya a estas alturas el corazón de José está completamente sano, en el sentido de que quizás no ha olvidado, pero no hay raíces de amargura en su corazón. Dios le había dado la oportunidad y él había aprovechado esa oportunidad de saldar su corazón del resentimiento y de las raíces de amargura. Entonces el sufrimiento ahora se es transformado. Ahora vemos que es un hombre próspero, que tiene siervos a su disposición, tiene el ejército del imperio en ese momento que era Egipto, tiene el imperio a su mando. Lo único que él no podía disponer de la casa de Faraón, por ser judío. Amén. Entonces llega el momento de que él se encuentra con sus hermanos, y es lo que vamos a leer ahorita. ¿Lo tiene listo? Me da un fuerte amén. Amén. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Hago una pausa. Ha reunido José a estos hermanos que llegaron por la necesidad, por el hambre que estaba atravesando toda la tierra, y llegan con intenciones de comprar. Pero como era el gobernador, hay un sistema de vigilancia en todos los países, y por supuesto Egipto no era la excepción. Entonces había llegado ya a oídos de José de que un grupo de extranjeros estaba queriendo comprar, y cuando investigan y José llega a toda la información, él se preocupa y quiere saber de quiénes son. Se da cuenta de que son sus hermanos, pero a él no lo conocen. O sea, lo habían vendido casi aproximadamente 20 años antes. Entonces había habido una transformación física, había crecido, había desarrollado. Gloria a Dios. Entonces no era reconocible por sus hermanos. Además, sus hermanos habían inventado una mentira. Cuando se repite bastantes veces, esa mentira se hace verdad. ¿Sí? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cuántas veces ha mentido usted? Pero ese es tema para otra predicación. Así que ellos pensaban que sí, que definitivamente esa mentira que un día habían inventado para su papá ahora era verdad, y que ya José había desaparecido de la faz de la tierra. Entonces no le conocieron, pero José sí les conoció. Y José mandó, les regresó el dinero, y la historia, le invito a que la lea en su casa, está preciosa la historia. Pero vamos a ver que en este momento él los tiene reunidos en un salón principal para el gobernador, para estos casos, un palacio que tenía este hombre del Señor, para poder gobernar Egipto. Y manda a sus siervos para que los hagan pasar y traer. Y cuando él no se puede contener de la emoción, de la impresión de ver otra vez a sus hermanos, y pregunta cómo está su papá, y ellos por el temor que tenían, que estaban hablando ante el gobernador, ellos se quedan callados, tenían un temor. Es más, los habían acusado, y ahí van a ver, de espías.
que era un plan con maña, como se dice. Entonces dice, no se pudo contener y los que estaban al lado suyo, dice, y clamó no se pudo contener José delante de todos los que estaban al lado suyo, sus sirvientes, los otros egipcios, y clamó, dijo, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, nadie de los que eran egipcios, porque sí se quedaron con estos hebreos. ¿Amén? Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar y gritó, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Imagínense con qué dolor o con qué emoción clamó tanto, lloró de alegría o lloró de gozo, pero también había un dolor en él, porque no estaba viendo a su padre, no sabía realmente si su padre estaba vivo o estaba muerto, y había una crisis, unos sentimientos encontrados en este momento, y dice que clamó, y llegó ese clamor, ese llanto, ese grito, llegó hasta casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para qué dice? Para preservación de vida. O sea que había un plan providencial en todo el proceso que José pasó. Amén. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta porción de tu bella palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que si en dado momento estamos pasando por una etapa, por un proceso de sufrimiento, aún en medio de esta pandemia, Señor, que nuestro corazón, Señor, pueda ser fortalecido por el poder de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos entender que cada proceso de sufrimiento que llega a nuestra vida tiene el propósito de prepararnos, de fortalecernos, pero sobre todo, Señor, de arraigar esa dependencia de nosotros como seres humanos, como creyentes, como hijos tuyos, de ti que eres nuestro Padre Celestial. En tu nombre oramos en acción de gracias. Amén y amén. Mire, el propósito de esta meditación es que podamos entender que el sufrimiento entró al mundo por la desobediencia del hombre. Gloria a Dios. Pero Dios siempre va a transformar ese sufrimiento en bendición para cada uno de nosotros. Amén. Ese es el propósito. Si cuando terminemos de meditar esta palabra y usted sale reconociendo que el sufrimiento no es creado por Dios, sino que es un producto de la desobediencia del hombre, yo me daré por satisfecho. Que lo que Dios puso en mi corazón para predicar esta noche llegó y germinó y fue semilla en su corazón. Y le va a dar esa fortaleza para enfrentar lo que pueda venir. Uno nunca sabe. Así es. Durante esta semana recibí un mensaje texto de un pastor amigo y me daba una cita bíblica, y en esa cita bíblica venía esta porción de José, no precisamente la que estamos predicando esta noche, o la que estamos meditando, sino el tiempo que José tardó, esos 20 años aproximadamente, para poder gozar de esas bendiciones, aún a pesar del proceso de sufrimiento que pasó. Asimismo, escuchando una predicación, por ética no voy a decir el nombre de quién, he escuchado una predicación que muchas veces cuando nosotros no tenemos las bases bíblicas, las bases doctrinales, podemos decir amén y no sabemos que nos están diciendo una fábula, nos están contando una historia que realmente no tiene soporte bíblico. Era una predicación, le puedo decir, verdades a medias, porque decía que cuando José había visto a sus hermanos le habían dicho que su padre antes de morir le habían dado instrucciones a ellos para que cuando ellos lo vieran les perdonara el haberlo vendido. Eso no es un relato bíblico, eso no lo dice la Biblia. Busqué varias versiones porque que no la duden en mí. Lo comenté con Ricardo, lo comenté con Irma. Hello, moro. Entonces lo comenté y decía, bueno, no. Busqué varias versiones, busqué la versión Nueva Traducción Viviente,
la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, y nadie de estas Biblias, de estas traducciones, habla de que Jacob había muerto. Porque después lo manda a traer José, para que llegue allá y se apropien. Allá el faraón les dice que les da instrucciones que puedan habitar en la tierra de Gosén. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que veamos, no digamos sí, no digamos amén a todo aquello que alguien puede hablar o describir o decir a través de las redes sociales o en un Facebook Live. Confrontémoslo con la Biblia. Pero como no somos lectores, no ponemos esa diligencia a ver la palabra de Dios, no dedicamos tiempo a buscar la palabra de Dios, a ver qué dice, a que sea por curiosidad. Entonces decimos amén, y muchas personas están siendo guiadas por falsos o pseudos pastores o predicadores. Yo por eso no digo que soy predicador. Usted ve en mi página de Facebook, digo que soy imitador de predicador. ¿Amén? Porque aunque el Señor ponga algo en mi corazón, no me siento un predicador. Yo imito, tengo muchas influencias de predicadores a los cuales admiro, y algunos de ellos son mentores, que yo los considero mentores, y me encanta escucharles predicar. Me gusta el estilo que tienen de predicar. Pero volvamos al tema. Y entre esta semana, entre mi lectura, mi intimidad con el Señor, que me cuesta, tengo luchas, creo que usted igual, pero estamos ahí tratando de mantener esa intimidad con el Señor, y tratando de aprovechar el tiempo que ahora estamos en cuarentena. Entonces me preguntaba, ¿por qué el sufrimiento? Y llegué a la conclusión de que, y hoy antes de comenzar, después de que tuvimos el servicio de almuerzo con nuestro hermano Ronnie, le decía lo del sufrimiento, y me dijo lo mismo que yo ya había escrito. Ok, digo, yo estoy en sintonía, o está en sintonía Ronnie. Y el sufrimiento, Dios no crea nada malo. Dios siempre quiso desde la creación que nosotros gozásemos de todo lo que Dios había creado. Nosotros tenemos privilegio que ni aún los ángeles, que son creación, no lo tienen. Nosotros somos llamados hijos de Dios. Amén. Y somos coherederos juntamente con Jesucristo del cielo, de su gloria. Entonces tenemos un estatus, tenemos una categoría, la cual usted y yo a veces no valoramos por ignorancia. La palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conocemos la palabra de Dios, no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces el sufrimiento es un proceso por el cual muchas veces atravesamos como consecuencia de tomar malas decisiones. Nuestros hijos sufren porque nosotros somos egoístas y pensamos solo en nuestra felicidad, y no pensamos que estamos afectando a nuestros hijos cuando tomamos la decisión de divorciarnos. Pensamos solo en nosotros siendo egoístas cuando pensamos solo en nuestro placer y nuestra felicidad en el momento que cometemos una infidelidad. Pero las consecuencias de esos 5 minutos, 11 minutos de placer son para toda la vida. Y muchas veces afectamos a terceros, en este caso los hijos. Y no nos ponemos a pensar que estamos abriendo la puerta a un proceso de sufrimiento en el cual Dios, en su inmenso amor, tiene que transformar a través del tiempo en bendición. Y volvemos a Dios, y con todo respeto digo esto, en un zapatero remendón, que va parchando todos los hoyos que estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Perdónenme la ilustración. Pero ¿qué sucede? Le damos la espalda a Dios. Es más, acusamos a Dios de los sufrimientos o los procesos dolorosos en los cuales nosotros atravesamos. Es que este Dios no me quiere. Tenemos un Dios injusto. ¿Por qué Dios no puede tener piedad de los niños que están muriendo de hambre? ¿Por qué no tiene piedad de la gente que está muriendo del virus? Nosotros somos forjadores de nuestro destino. Así como le hemos dado la espalda a Dios antes de esta pandemia, y ahora por necesidad algunos le están buscando, y otros peor, ya se acomodaron a este periodo de pandemia, que ya se olvidaron de que es peligroso
Y no mire cómo se han incrementado los niveles de contagio a nivel mundial. A nivel mundial. Cuando ya íbamos saliendo, ¡pum!, se dispara otra vez la curva de contagio. Y culpamos a Dios porque es lo más fácil. Dios no escucha ya. Dios no existe en el peor de los casos. Y no queremos reconocer que realmente nosotros hemos dado la espalda a Dios, nos hemos ido tras nuestros propios deleites, tras nuestras propias ambiciones, y nos hemos ido tras nuestros propios afanes. Y no nos hemos acordado y no le hemos dado el espacio que Dios debe de merecer en nuestra vida. Dios no ocupa el nivel número 1, el nivel de prioridades en nuestra vida. Allá donde, para los que venimos de religiones tradicionales, para cuando San Juan baja el dedo, decía mi abuelita por allá, entonces nos acordamos que tenemos que ir a la iglesia. Cuando alguien se murió, hay que ir a la iglesia. O cuando alguien se casa, nos acordamos que hay una iglesia, nos acordamos que hay un Dios. Y a veces lo hacemos de una forma religiosa, no en convicción de que realmente hay un ser superior al cual debe toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Nos hemos olvidado de Dios, porque Hollywood nos ha vendido a través de sus producciones, sus películas, nos ha vendido una imagen equivocada de Dios, y en la que usted y yo a veces hemos creído. Creemos que Dios está a nuestro servicio, creemos que tenemos una hada madrina, un Dios que se comporta como un Harry Potter, con una varita, y que nos va a conceder caprichosamente nuestros caprichos. Dios no es así. Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Mucho nos puede amar, pero hay un marco legal, y cuando digo un marco legal me refiero a las leyes morales y civiles que Dios creó a través de la ley que le fue dada a Moisés. Debemos demostrar nuestro amor también con el amor a los semejantes. Debemos demostrar nuestro amor a Dios a través del cumplimiento de esa ley. Oh, pero es que hoy vivimos bajo la gracia, predicador. Sí, vivimos bajo la gracia, pero la gracia es no recibir lo que verdaderamente deberíamos de recibir. Y Dios nos ha dado algo no por méritos, sino por amor, que se llama gracia. Nos ha dado un periodo para que usted y yo vengamos a arrepentimiento y reconozcamos que solamente hay un Dios en nuestra vida. Pero hemos hecho una variedad y tenemos una gama de dioses en nuestro diario vivir. El trabajo, la familia, el carro. Si a alguno lo que le falta es penséntele candelitas al carro, porque están idolatrando tanto su vehículo, o a sus hijos, o a su esposa, y los hijos crecen y se van. Y los hijos es un privilegio que Dios nos da para guiarlos en el conocimiento y en el temor a Él. No es para que nos mantengan cuando estemos ancianos. Y si eso sucede, qué bueno, porque es bendición para ellos. Pero uno nunca debe de educar, guiar a sus hijos esperando que el día de mañana los hijos lo van a mantener, porque los hijos son tesoro de Jehová, no nuestro. Ahora, debemos de ser responsables en guiarles en el temor, en el conocimiento de la palabra, guiarles en la formación, en la educación, que sean hombres de bien, que sean productivos para la sociedad, que no sean malandros. ¿Sí me entiende la palabra malandro? Que no sean malacates. ¿Sí me entiende esa expresión? Malacates. Es una expresión para decir que son malos ciudadanos. Delictivos. Malías también, gracias. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo Dios, a través de ese proceso de sufrimiento, transforma nuestros errores para que usted y yo podamos vivir bajo un marco de bendiciones. Y esa infidelidad Dios nos la transforma en nuevas oportunidades, la cual usted y yo recibimos al rehacer nuestra vida marital. Y como hablaba con Ricardo un día de estos, el matrimonio no es para la juventud. El matrimonio es para la vejez. Cuando los días malos vienen a nuestra vida, cuando los achaques de la edad se acercan, cuando necesitamos que alguien nos dé un vaso de agua, entonces necesitamos a la pareja. Entonces necesitamos los hombres a nuestra esposa. Entonces necesitan las mujeres a su esposo. Pero no pensamos en eso. Pensamos en satisfacer nuestros deseos carnales.
Pero Dios, en su infinita misericordia, aún en medio de nuestras equivocaciones, aún en medio de nuestras malas decisiones, aún en medio de todo lo que erróneamente hacemos, transforma esos procesos que llegan a nuestra vida, que llamamos sufrimiento, por decisiones propias, no porque sea la voluntad de Dios. Él se ve obligado por ese amor a transformar esos procesos de sufrimiento en bendición para usted y para mí. Gloria a Dios. Aleluya. Pero nos cuesta reconocer. Fíjese usted una cosa, en este periodo de pandemia, muchos levantaron su voz en medio de la cuarentena por exigir disque derechos por una persona, por un error que se cometió con una persona de color, por un mal procedimiento. Y vemos en las manifestaciones, no quisiera meterme en temas políticos, pero es necesario para ilustrarle, vemos en las manifestaciones que se dieron, el 80% de estos participantes en esta manifestación, no estoy juzgando si es bueno o es malo, solo estoy poniendo el ejemplo, el 80% eran jovencitos. Jovencitos de 14 años, que cuando los entrevistaban no sabían qué contestar y no sabían por qué estaban en esas manifestaciones. Menos de 10 días, 12 días después de esas manifestaciones, los índices de contagio en el estado a nivel nacional se dispararon. Porque estas manifestaciones no solo fueron en el estado de California, no solo fueron en la ciudad de Los Ángeles, fueron a nivel mundial. Y qué capacidad de organización que 2 días, 4 días después del asesinato de este moreno, de esta persona, ya estaban organizadas, ya estaban programadas las manifestaciones. Me hace pensar a mí, mi mente cochambrosa, me hace pensar que esto ya era un plan orquestado y que lo que estaban esperando era, perdónenme la expresión, un chivo expiatorio para poder justificar este nivel de protestas, para desestabilizar los gobiernos a nivel mundial. Ese es mi pensar. Perdónenme, yo solo estoy pensando en voz alta, como diría alguien por ahí. Pero lo dejo ahí como para que usted analice y lo consulte con el Señor esta noche. Si es que ora. Volvamos al sufrimiento. Y ahora el pueblo, el mundo, todos los países, las naciones, estamos atravesando el sufrimiento por una enfermedad, por un virus que nos ha venido a quitar la paz y la tranquilidad. Y en el peor de los casos, estamos poniendo nuestras esperanzas en que los científicos inventen la vacuna, inventen los antídotos para este virus. Y no dan nada halagador, no dan nada esperanzador en el cual usted podamos confiar. Así que, mis amados, lo único que nos queda es depender de la misericordia de Dios. De que Él tenga misericordia, que perdone que le hemos dado la espalda, que perdone que hemos cambiado nuestros niveles de prioridades en nuestra vida, que nos hemos ido a vivir una vida afanada tras vehículos, tras apartamentos, que no está mal, pero eso no debe de ocupar el orden. En el orden de prioridades, el número uno. El número uno debe de seguir siendo Dios. Gloria a Dios. A Él le debemos toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Pero ¿qué hace usted cuando se despierta? Le da gracias a Dios porque tuvo el privilegio de abrir sus ojitos. Gloria a Dios. Ojitos. No. Usted lo primero que hace es agarrar el teléfono para ver quién le puso un mensaje o quién le hizo un comentario en Facebook o en las redes sociales. Y si se ríe, porque es cierto. Los que están con mascarilla no puedo verles si están riendo, pero oigo sus risas. Es lo primero que hacemos. Miren, yo estaba hablando, ayer venía hablando con mi esposa de algo. Y le digo, yo tengo, no sé si es característica buena o mala, pero a mí me gusta ser transparente. Trato de no tener secretos con nadie. Si me equivoco, bueno, todos saben que me equivoco. Si soy explosivo en mi carácter, todos me conocen que soy explosivo. He tratado de cambiar. Teníamos la reunión de evaluación del equipo en la semana pasada y me decía mi hermano Ronnie, no, pues estoy sorprendido porque usted hoy anda contento. Pues sí, estoy queriendo que Dios me transforme y no puedo amargarme la vida, pues. Mire, la vida es tan corta que ya no hay tiempo para amargarse. Hay que vivir gozosos que Dios nos está prestando día aún en medio de esta pandemia. ¿Cree que no es bendición? ¿Que ¿Cuántos días? Llevamos ya más de 100 días de pandemia y usted y yo estamos sanos. Sí, así es. La alergia que yo tengo,
¿cómo se llama la enfermedad que tú padeces, Luisito? El asma, que se le ha incrementado por estos cambios de clima loco. Estamos aquí con aire acondicionado, con este distanciamiento social, pero afuera está más de 3 grados, más de 100 grados, pero 3 dígitos es lo que yo quería decir. Queríamos hacer el servicio afuera, pero dije, no es posible que las hermanas o los hermanos que vengan estén aguantando ese calor allá afuera. Y ya bajó lo peor, pero a las 5 que estamos evaluando todavía, estaba a 3 dígitos. Imagínense, ahorita está a 102. Y ya vamos a terminar el servicio y todavía hace calor, todavía se suda, aún aquí. Yo de los nervios sudo y con el calor estoy sudando más, a pesar de que los aire acondicionados están encendidos. Entonces, el sufrimiento, podemos hablar, podemos deducir, podemos concluir de que el sufrimiento viene como consecuencia de tomar malas decisiones en nuestra vida. Y las enfermedades que usted y yo podemos estar enfrentando esta tarde vienen como consecuencia de la edad, vienen como consecuencia del pecado. Dios nos había diseñado tan perfectos que nosotros íbamos a ser casi eternos. ¿Sí me entienden? Pero cuando el pecado entró, entraron los achaques. Entró el dolor de espalda, entraron la oxidación de rodillas, entraron los dolores de cabeza, entraron las excusas, los dolores de mano, entraron las excusas para no cumplir los deberes maritales, y entonces sufrimos todos en este planeta. Amén. Si Servilla sabe de lo que estoy hablando. Pero qué ingratos somos nosotros. ¿Cómo fue? Que Dios te arrepiente de hacer el hombre también por eso. Sí, pero aún en medio de eso nos amó tanto que mandó a su hijo. Amén. El arrepentimiento no es tan literal. Es una forma de decir de que le fallamos a Dios. Es como que usted se arrepienta de tener un hijo sabiendo que su hijo ha sido ingrato con usted. Usted no se arrepiente porque su hijo es su bendición, pero le duele que su hijo sea ingrato. Y aunque usted le siga hasta manteniendo, ya tiene 40 años el hombre y usted sigue manteniéndolo. Los beneficios que este Estado, este gobierno le da, usted no le queda nada porque todavía se lo manda a su hijo. Mantiene hasta la nuera de su hijo. Bueno, pero ese es tema para otro día. Pero el sufrimiento viene como consecuencia de que tomamos decisiones, le damos la espalda a Dios. José pasó por este proceso durante casi 20 años que le duró este proceso de sufrimiento, y él, cuando fue designado como gobernador de Egipto, también se casó. Fíjese hasta dónde llegó la bendición de José. Y esta mujer con la que se casó, si no me equivoco, Asat o algo así se llamaba, pero no viene al tema. Esta mujer le dio 2 hijos, pero como los judíos acostumbran que según las circunstancias que están atravesando, según el dolor que sientan o según la bendición que tienen, así ellos dan nombre a sus hijos, para recordarse, para que sea como un memorial de lo que Dios había hecho en sus vidas. Entonces José tiene 2 hijos, pero el primero le recuerda a José ese proceso de sufrimiento, el cual, al no darle la oportunidad que ese sufrimiento eche raíces en su corazón, cree resentimientos en él y le ponga techo a sus bendiciones venideras. Entonces viene José y le pone a su primer hijo, ¿cómo le puso? Efraín. Búsquelo allá en el capítulo 51, si no me equivoco. 40, ¿qué? En el capítulo 45, verso 51. Ahí va a ver los 2 hijos de José. Pero el primero se llama Efraín, que quiere decir, busquemos el verso 45, 51. ¿Ah? Espéreme, entonces me equivoqué. Sí. Déjenme ver la Biblia. ¿No puede ser?
Dios no puede ser engañado, no os engañéis. No, verso 41. 41, 51, perdónenme. 41, 51. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. No era Efraín, era Manasés. Porque dijo, Dios me hizo, ¿qué? Olvidar todo mi trabajo. En esta versión dice todo mi trabajo en la Reina Valera. Pero si usted busca otras versiones, dice, me hizo olvidar todo el proceso de sufrimiento. En otra dice, me hizo olvidar todo mi sufrimiento. Entonces, cuando José le pone como nombre a su primogénito Manasés, está diciendo que él ha olvidado porque Dios lo hizo olvidar. Dios permitió que él olvidara. No quiere decir que no está en su mente, sino que ese olvido significa que ese sufrimiento no produjo resentimiento ni echó raíces en su corazón, el cual le sirviera de oposición o de techo para las bendiciones que Dios tenía preparadas para él. Pero usted todavía sigue recordando los 20 pesos que le deben, entonces usted guarda raíces de resentimiento y raíces de amargura en su corazón. Sí, allá van mis 20 pesos, dice, no olvidado. Y eso le da, ¿cómo le dicen? Comezón cuando usted ve al que le prestó los $20. Allá va la que me levantó un chisme, dice. Ya no ve a la persona como un hermano en Cristo, como otro creyente, como un hijo de Dios, sino que dice, allá va la chismosa que me levantó un chisme. Mire, hay resentimientos en su corazón. Cuando usted, mire, ¿sabe otra cosa que yo estaba comentando? Un día de estos. Bueno, creo que se lo dije el sábado pasado. Nosotros aprendemos a reconocer cómo están las personas cuando hablamos con ellas. Si las personas vienen contándonos chambres, decimos, esta anda carnal, este anda carnal. Pero si alguien dice, ay, fíjese que estoy pasando por un proceso, pero ayúdeme a orar, anda espiritual. Pero ni ay, fíjese que ahí me encontré en el ascensor a la fulanita aquella, la del tal apartamento. No voy a decir número porque vaya a ser que alguno esté aquí. Ahí me encontré a la vecinita. Y viera lo que me dijo de usted, señorita manager. Pues sí le dice. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué estamos reflejando? Estamos carnales. Estamos sembrando disensión, estamos sembrando división, estamos sembrando raíces de amargura en otro también, que no anda tan espiritual. Entonces podemos ver, pero Dios permitió que a través de este proceso también José no guardara en su corazón lo que le habían hecho sus hermanos, lo que le había hecho la mujer de Potifar, que lo había acusado de acoso sexual injustamente y que por eso había pasado 12 años en la cárcel. Entonces cuando Dios sana, porque usted y yo le damos el espacio, le damos el consentimiento, Dios no nos va a imponer nada. Dios toca y dice, ve que estoy a la puerta y llamo. El que abre voluntariamente, él no se mete. El que abre y permite que Dios sane nuestros corazones, somos sanados. Cuando nosotros le damos el espacio a Dios para que actúe en nuestra vida a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, o debería morar en nosotros. No lo limitamos. Pero a veces estamos con un pie adentro y con el otro pie estamos en la carne. Nos levantamos y lo primero que vamos a ver qué puso la fulana en su perfil. A ver qué publicaron en las redes sociales. En lugar de leer el proverbio del día, en lugar de darle gracias a Dios porque otros queriendo no pudieron abrir sus ojitos este día, un nuevo día. Y al acostarnos le damos gracias a Dios porque nos permitió finalizar, no nos intoxicamos con la comidita. Qué rica estaba esa comida hoy. Mira esas tortas de carne en salsa hawaiana con una ensalada de India, ¿qué es? Indonesia, con arrocito. Mire, yo quedé fascinado. Así que cuando entró la comida, porque yo ayudé a traerla, yo venía pero así como levitando casi del olor. Usted, qué rico. ¿No comieron ustedes? No, ¿qué les pasa? Alegraos. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta, nos muestra su amor, su misericordia a cada instante, pero usted y yo no valoramos eso. No valoramos que tenemos alimentos. ¿Cuántos están careciendo de alimentos? Pero usted y yo estamos bendecidos. Hemos aumentado libritas. Hemos aumentado libritas. Luego, número 2, dice
que Dios le hizo fructificar. Aquí sí, Efraín. Volvámonos a la Biblia, ahí en el verso que estamos, el mismo verso, continuidad del 41-51. Dice: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. ¿Qué pasó con la casa del padre de José? Lo había hecho sufrir, eran sus hermanos. Pero dice también: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En otras versiones dice: Dios me hizo, o Dios me bendijo en la tierra de mi sufrimiento. ¿A dónde había estado encarcelado José? Pregunto. José había estado encarcelado en Egipto. Entonces Egipto era la tierra de su sufrimiento. Ahí lo habían vendido también sus hermanos a unos mercaderes que lo vendieron como esclavo en Egipto. O sea, estos casi 20 años José los había pasado en Egipto. Entonces era la tierra del sufrimiento, pero ahora también Dios le estaba fructificando, Dios le estaba bendiciendo, y para recordar esa bendición de Dios en su vida, ya lo había hecho olvidar, y por eso le puso al primer hijo Manasés. Ahora le estaba fructificando, le estaba haciendo ser fructífero en esa tierra de sufrimiento a través de tener un segundo hijo, y le pone, para recordar esa misericordia de Dios, esas bendiciones que Dios les tenía a él, le puso a su hijo Efraín, porque Dios lo había hecho fructificar en esa tierra que él había sufrido. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar aquí en Estados Unidos? Algunos se vinieron por un proceso, por un viaje turístico a través del desierto, y casi los muerde la serpiente en el talón. Entonces ese proceso también fue duro, para que ahora usted esté gozando de esos beneficios de ser ciudadano, de ser residente, pero tuvo que pagar un precio, tuvo que sufrir. Pero ahora usted se le ha olvidado que por la misericordia de Dios usted se atravesó ese desierto, que por la misericordia de Dios usted fue invisible ante las autoridades migratorias allá en la frontera. Y no, y bien fácil usted dice: no, pues yo soy ciudadano de Estados Unidos y yo salgo y entro a la hora que quiero a este país. Sí, pero hubo un proceso que usted aguantó, resistió, aguantó hambre. No vino aquí a recoger con pala como piensan nuestros hermanos en Latinoamérica, que aquí se recoge el dinero con palas, y los que tienen un poquito más de posibilidades contratan un vodka o una retroexcavadora para recoger eso y mandar las camionadas de dinero para nuestros países. Aquí se trabaja, aquí se sufre, se aguanta hambre. Fíjense que cuando yo vine a este país, por la gracia de Dios, vine con visa, no me atravesé el desierto, pero tuve que tomar la decisión de quedarme. Pero en los primeros días yo me quedaba con mi hermana, yo vivía con mi hermana y su esposo. Y como era un apartamento de una recámara, las primeras noches yo dormía en una tina, en la tina del baño. Ahí extendía unas frazadas, o frazadas, ¿no? ¿Cómo se dice? Y ahí me dormía. Tuve la bendición de tenerle visita después de 6 años, 7 años de no ver a mi hija. Vino a verme, venía para un mes, pero a los 15 días se desesperó. Dije: este hombre, a ver quién es. Entonces se fue. Pero el dolor de papá, digo dolor porque es doloroso querer recibir a su hija en las mejores condiciones y tener que recibirla después en una colchoneta dentro del closet. Entonces literalmente salí del closet después porque nos fuimos a un apartamento. Pero así vivimos, así venimos a este país. Aquí nadie viene a vivir en una casa de 5 habitaciones como lo podemos hacer en nuestros países de origen. Venimos a sufrir, venimos a vivir hacinados en un apartamento de una habitación, y eso a veces que hay una habitación, a veces es un single, un estudio, y a veces hay que vivir 8 personas ahí. Y ahí rebota todo, olor, ruidos, todo. Y cuando digo todo, es todo. Pero esa es la condición que el inmigrante viene a este país. Aquí veo color de rosa, pero a través del esfuerzo, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra constancia, vamos siendo bendecidos. A través de aprovechar el tiempo, a través de estudiar, de capacitarnos, de estar al nivel de las exigencias de este país. Dios nos bendice, Dios bendice la constancia. Pero ahora que usted y yo estamos ya con un estatus mejor, que hemos mejorado nuestro estatus social o migratorio, pensamos que es por nuestra linda cara, pensamos que es por nuestros conectes, pensamos que es por nuestras habilidades. Si ni inglés hablamos, algunos, y si lo hablamos, nos entienden porque Dios es grande.
Entonces hay un proceso en el cual usted y yo pasamos. Las cosas no caen del cielo como pensamos o algunos piensan. Hay un proceso, las decisiones. Algunos vienen huyendo porque están demandados en sus países por ser muy hogareños, por tener muchos hijos. Entonces ya no aguantan las demandas allá y se vienen para acá. Y aquí vienen solteros y tienen 4 mujeres allá en el país de origen. Y aquí con 40 años dicen, soy soltero. Ay, usted a saber. ¿Ah? Entonces, mi amado hermano, nuestras malas decisiones siempre Dios las va a transformar en bendiciones para usted y para mí. Siempre y cuando nosotros vivamos en un orden de prioridades, y que esa prioridad número 1 sea Dios. Y que no olvidemos que Dios no inventó, no creó el sufrimiento. El sufrimiento entró a la humanidad, entró a nuestra vida por la desobediencia. Usted y yo también hemos desobedecido al Señor. Hemos desobedecido a la voluntad del Señor. Y hemos agudizado ese proceso por nuestra necedad, por nuestra negligencia, por nuestra falta de comunión con Él. No sé cómo estamos con el tiempo. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Ah? Ok, termino. Mi amado hermano, no sé qué proceso de sufrimiento usted está atravesando en este momento. Y no me refiero específicamente a la pandemia. No sé si es la falta de trabajo. No sé si es una desintegración familiar. No es la notificación de un divorcio. No sé si es la notificación médica de una enfermedad terminal. No sé cuál es él. Y créame, sinceramente, me gustaría saber para orar por usted. Pero Dios la sabe y Dios la conoce. Pero mi propósito este día, esta noche, no es saber por qué está sufriendo usted, sino que decirle a usted que aún en medio de ese sufrimiento que usted pueda estar atravesando, Dios tiene propósito. Tiene un plan providencial para usted y para su familia. No olvide, nuestras malas decisiones nos llevan a enfrentar el sufrimiento. Nuestra mala manera de vivir, de alimentarnos, nos llega a enfrentar el sufrimiento en la salud. Nuestros deleites y placeres en la carne nos llevan a enfrentar las decisiones de un divorcio en nuestra vida. Y afectamos a nuestros hijos. Las decisiones de no economizar, de no guardar la bendición que Dios nos da, nos va a producir escasez en nuestra vida. Pero hay un plan providencial de Dios para cada uno de nosotros. Si usted y yo reconocemos este día de que le hemos dado la espalda a Dios, pero aún es tiempo de restaurar nuestra vida, aún es tiempo de restauración, aún es tiempo de que el Señor nos dé una segunda oportunidad. Inclinamos el rostro y oramos. Amadísimo buen Señor, te damos las gracias por esta porción de tu palabra, Señor, por esta pequeña meditación. Algunos, Señor, nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida, ¿creó Dios el sufrimiento? No. Tú creaste un paraíso para cada uno de nosotros, pero fuimos nosotros que te dimos la espalda, creyéndonos que éramos autosuficientes, creyendo, Señor, en nuestras destrezas y habilidades, en los dones que tú también nos lo diste. Pensamos que fue producto de nuestro esfuerzo, de nuestra constancia, de nuestras capacidades. Pero no, Señor, todo ha sido gracias a tu misericordia, a tu infinito amor hacia nosotros. Ahora, esta noche, Señor, esta tarde, queremos darte las gracias, Señor, por ese plan providencial que tienes para cada uno de nosotros. Aún aquellos, Señor, que quizás no te conocen. Aún en medio de este proceso de pandemia que estamos atravesando, aún en medio de haber perdido un ser querido por resultado de este virus, de esta pandemia, Señor, tú sigues mostrándonos tu amor y tu misericordia. Querido amigo, usted que nos ve a través de esta transmisión completamente en vivo, hemos hablado del sufrimiento, hemos tratado de verificar a través de la Escritura de que Dios no lo creó el sufrimiento. El sufrimiento vino a nuestra vida, a la suya y a la mía, por consecuencia de tomar malas decisiones. Pero esta noche Dios quiere darle la oportunidad de ser bendecido, de ser prosperado, de olvidar el sufrimiento y poder ser fructificado así como lo hizo con José. No le estoy hablando de religión, no le estoy hablando de cambiar de religión, de cambiar de iglesia. Le estoy hablando de una relación personal, íntima con Jesús, el Hijo de Dios. Si usted cree en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, por los suyos y por los míos, y que resucitó al tercer día, a usted solo le falta confesarlo con su boca. Esta noche el Señor está tocando a su puerta, pero usted tiene la última palabra.
usted abre su corazón, reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y le garantizo que esta noche, este mismo momento, su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y como cada uno de nosotros que estamos en esta casa de oración reunidos esta noche, lo hicimos una vez en nuestra vida, tenemos la garantía de que cuando muramos o el Señor venga por nosotros, iremos directamente a la presencia de Él. Les reto, haga el esfuerzo, apruebe a Jesús. Le invito a que haga esta pequeña pero poderosa oración y repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta noche mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido, le felicitamos. Somos Casa de Oración Silmar, bajo la cobertura del Tabernáculo de Hollywood. Aún en medio de esta pandemia, hemos reaperturado por instrucciones y por visto bueno de las autoridades, y lo estamos haciendo de forma progresiva, de forma escalonada. Hemos abierto nuestros servicios en nuestra iglesia central en Hollywood los días domingos a la 1:30 y a las 5 de la tarde, los días viernes a las 7 de la noche. Los demás días, martes y miércoles, de forma virtual, estamos a través de la página principal de nuestra iglesia, tabernaculo.usa.net. ¿Sí? Tabernaculousa.net, eso. Luego también puede sintonizarnos a través de las transmisiones en vivo, a través de las plataformas y las redes sociales, como Tabernáculo Hollywood. Nuestra casa de oración transmite los servicios completamente en vivo los sábados a las 6 de la tarde. Tenemos ya el segundo sábado que Dios nos ha permitido este privilegio de reaperturar, conservando las medidas destacadas, impuestas por el Estado, los protocolos de seguridad necesarios para garantizar nuestra salud. Lo estamos haciendo sábado 6 de la tarde. Lo puedes sintonizar a través de nuestra transmisión en vivo, Casa de Oración Silmar, en Facebook, o lo puede ver en nuestra página que queda grabado ahí diferido, o en YouTube, Casa de Oración Silmar. También tenemos nuestra misión en Pande, los cuales están teniendo servicios el día miércoles, viernes a las 7 de la noche y los días domingo 10 de la mañana. Así que hay una gama de oportunidades, una gama de servicios para que usted pueda crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra. Le esperamos la próxima semana y es nuestra oración que el Señor le bendiga. Para los que estamos aquí en casa, recuerde, no se mueva de donde está, aún hay más.